Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver cómo están. Bueno, como saben, mi nombre es Diana. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la prevención del uso, ¿sí? Del consumo de drogas, cómo prevenir y cuáles son los factores de riesgo que hacen que uno por ahí recaiga en ese consumo y los factores de protección que son los que evitan, ¿sí? que caigamos en el consumo de lo que son las drogas o las adicciones. Bueno, este es el PowerPoint que les hice, prevención en el uso de las drogas. Comenzamos. Los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo lo que hacen es explican las condiciones en las que se hace probable el consumo de alguna sustancia psicoactiva, pero no son necesariamente la causa de ese consumo, ¿sí? Como saben, las sustancias psicoactivas se denominan sustancias psicoactivas a lo que son las drogas, se llama droga o sustancia psicoactiva. Hay diferentes factores de riesgo. Están los factores de riesgo individuales, familiares o sociales. Los factores de riesgo individuales, los ejemplos pueden ser la frustración, o falta de carencia afectiva, problemas que puede llegar a tener la persona, porque son individuales, se refieren a la propia persona, al adolescente, a cualquier sujeto, ¿sí? Crisis de crecimiento también es otra de los ejemplos de factores individuales. Ustedes como saben, la adolescencia es una etapa muy compleja, muy difícil de sobrellevar. Ustedes recién la están atravesando, pero es una etapa en la que el adolescente se siente a veces poco comprendido, se siente un poco perdido, se siente con esa, como dice ahí, con esa carencia afectiva que nadie lo apoya. Es una etapa en donde nosotros a veces no sabemos qué es lo que nos pasa a nosotros mismos. Sufrimos varias etapas en ese crecimiento, ¿sí? O en esa transición de la adolescencia. Y bueno, y eso hace que a veces nos sentimos frustrados porque las cosas no nos salen como queremos, porque hay cosas que no las entendemos, no nos entendemos a nosotros, no entendemos lo que nos pasa y eso, bueno, obviamente puede que haga que a veces caigamos o tengamos estas tendencias a caer en lo que es el consumo de las drogas. Pero como yo siempre digo, recuerden que tenemos que tener conciencia de que el consumo de drogas es una problemática muy difícil de afrontar, ¿sí? Una vez que se comienza con algún tipo de sustancia. Entonces es lo mejor posible es evitarlas, ¿sí? Otro de los factores de riesgo es, bueno, los familiares. Y estos ejemplos son las dificultades para comunicarse, la ausencia de límites y la escasa contención. Cuando habla de dificultad para comunicarse se refiere a que no hay una comunicación, ¿sí? entre la familia y el adolescente, ¿sí? Tal vez no porque a veces la familia no sea una familia en la que se preocupa de ese adolescente, sino que, como yo dije, la adolescencia es una etapa difícil. A veces nosotros estamos en esa etapa también de rebeldía, en el que creemos que nadie nos comprende, que nadie nos entiende, pero lo que ustedes tienen que entender es que nadie los va a comprender mejor que su familia, que su propia familia. Siempre ellos van a querer lo mejor para nosotros, entonces es ahí donde nosotros nos tenemos que refugiar, ¿sí? Otras veces la ausencia de límites hace que el adolescente por ahí recaiga en alguna situación de riesgo. Ausencia de límites me refiero a que no se les pone ciertas pautas en las que el adolescente tiene que cumplir esas pautas
Bueno, a veces no están esos límites y eso hace que por ahí el adolescente recaiga. Y la escasa contención se refiere a eso mismo que dije antes, nos sentimos poco comprendidos o a veces no nos sentimos, nos sentimos que no nos entienden, que lo que nosotros queremos comunicar no se logra comprender como queremos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que como dije recién, la familia es el lugar donde nosotros nos tenemos que refugiar. Los factores sociales son indiferencia institucional, la ausencia de proyectos, la falta de crecimiento y el descreimiento. Cuando hablo de indiferencia institucional me refiero a lo que nosotros no nos sentimos comprendidos, ¿sí? Valorados desde lo que es la institución educativa, o sea, la escuela, ¿sí? Falta de crecimiento, falta de descreimiento, es eso mismo, que nosotros no creemos en que ellos nos pueden ayudar, pero bueno, siempre debemos tener en cuenta que tanto la escuela como la familia están los adultos, que son las personas a las que nosotros tenemos que recurrir para cualquier situación a la que nos enfrentemos, ¿sí? Porque son ellos los que nos van a dar esa ayuda que por ahí nosotros no logramos ver o no sabemos qué hacer. Bueno, es el adulto el que por ahí te puede ayudar. Después, bueno, tanto los factores de riesgo como están también los factores de protección. Los factores de protección. Bueno, lo que hacen es apuntan a transformar las limitaciones de las personas y de la comunidad en potencialidades, ¿sí? Tanto potencialidades como habilidades, ¿sí? Bueno, son los atributos o características individuales, sociales, contextuales y situacionales que lo que hacen es inhibir, reducir, evitar, ¿sí? La probabilidad del uso o abuso de una sustancia psicoactiva. Cuanto más factores de riesgo posea la persona, mayor será la probabilidad del uso indebido de una droga. Por el contrario, a mayores factores de protección, el riesgo, ¿sí?, de ese consumo va a ser menor. Bueno, ahora voy a hablar dentro de los factores de protección. Los factores de protección se pueden clasificar en factores de protección individuales, ¿sí?, o factores de protección sociales. Los factores de protección individuales son factores que están relacionados, ¿sí?, con la propia persona, con el adolescente en sí. A ver, tendría que tocar acá. Bueno, uno de los factores individuales pueden ser el autoestima y el autocuidado, ¿sí?, que tienen referencia, hacen referencia a lo que es tener un buen concepto de sí mismo, ¿sí? Tener autoestima quiere decir creer en nosotros mismos, ¿sí? Y obviamente valorarnos, ¿sí? Y esa valorización hace que tengamos un autocuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Entonces, teniendo una autoestima indicada y sabiendo cuáles son los riesgos que podemos correr, a eso me refiero, ¿no? Saber que con ciertas situaciones corremos riesgo y evitarlas, ¿sí?, para cuidarnos a nosotros mismos. Otro de los ejemplos de factores individuales es la tolerancia a la frustración. Cuando hablamos de tolerancia a la frustración es saber, ¿sí?, sobrellevar o saber llevar mejor una decepción o un fracaso, ¿sí? Porque obviamente vamos a pasar por varias situaciones de frustración, pero eso no
no por eso, ¿sí? Tenemos que sentirnos con como ese bajón, ¿sí? Saber que siempre hay situaciones o nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a ser difíciles y tenemos que aprender, ¿sí? A saber sobrellevar esa situación y poder afrontarla. Bueno, otro de los factores de protección es la autonomía. La autonomía se refiere, ¿sí? A la toma de decisiones, ¿sí? Por sí mismo. Saber ser una persona autónoma es tener la responsabilidad de tomar ciertas decisiones, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, saber decir no a ciertas cosas a veces nos ayudan a protegernos, ¿sí? Y a evitar los factores de riesgo. Bueno, tener un proyecto de vida. Tener un proyecto de vida es tener aspiraciones, pensar en un futuro, ilusionarnos con ese futuro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, saber qué carrera vamos a estudiar más adelante, qué nos depara más adelante la vida. Bueno, tener ese proyecto de vida que haga que queramos salir, ¿sí? y estar bien por nosotros, por y para nosotros, ¿no? Y bueno, el control de la ansiedad hace referencia a aprender a controlarnos, ¿sí? A saber tener calma en ciertas situaciones, a poder expresar nuestros sentimientos, lo que nos pasa, lo que no nos pasa. Bien. Y valores, ¿sí? Valores en cuanto a eh, de personales como no, ¿sí? Saber valorar nuestra vida y también tener ciertos valores como solidaridad, empatía, porque a veces no somos nosotros los que por ahí corremos una situación de riesgo, sino que puede ser un amigo, puede ser algún familiar, puede ser algún vecino. Entonces saber tener empatía es ponerse en ese lugar y decir en qué te puedo colaborar, y si nosotros no podemos colaborar o no podemos ayudar a esa persona, saber a quién recurrir, ¿no? Para poder darle una mano y que esa persona salga de esa situación crítica en la que se encuentra. Bueno, después están los factores de protección sociales, ¿sí? Que se refieren a la forma de relacionarse con su familia, ¿sí? Con los amigos, con afectos, con vecinos, con la comunidad en sí, ¿sí? Dentro de estos factores sociales está la presión del grupo, ¿sí? Entonces, en ciertos grupos a veces nos dicen, bueno, tenemos que, no sé, tomemos una cerveza, y a veces uno no sabe decir no, bueno, tener la decisión, ¿sí? Y resistir frente a esas influencias de los demás y aprender a decir no. Eso no es lo que quiero, eso no me hace bien. Y tener esa responsabilidad del cuidado de uno mismo, que saber que ciertas situaciones no nos hacen bien a nosotros o nos ponen en riesgo, ¿no? Bueno, también otro de los factores de protección es la relación con la familia. Como yo dije antes, la familia es un arma de protección, es un lugar de refugio, es un lugar en donde nosotros tenemos que podemos confiar, ¿sí? Tenemos que refugiarnos en ellos y siempre ellos van a querer lo mejor para nosotros. Entonces, si estamos en alguna situación crítica, si estamos en alguna situación difícil, si estamos atravesando algo en lo que nos sentimos perdidos, no sabemos cómo salir, hay que recurrir, ¿sí? A la familia para poder entre todos salir adelante. Otra de los factores de riesgo es la integración en la sociedad. Cuando hablamos de integración en la sociedad es como nosotros, ¿sí? Como sujetos, nos integramos
con la comunidad, con el contexto en donde estamos, ¿sí? Cómo nos relacionamos con amigos, cómo nos relacionamos con la familia, cómo nos relacionamos con los vecinos, ¿sí? Y poder buscar actividades de participación, tanto en la escuela como a veces en los barrios, en el mismo barrio donde vivimos, ¿sí? Hay ciertas actividades que nos ayudan a poder integrarnos. Y después está el uso positivo del tiempo libre, que eso en realidad son actividades positivas que fomenten, ¿sí? Relaciones personales sanas. Saber con qué amigos me tengo que juntar, con qué personas me hacen bien, qué personas me hacen mal, ¿sí? Y actividades como, cuando se refiere a uso del tiempo libre, son actividades que nos ayuden a poder a estar protegidos, ¿sí? A cosas que nos hagan bien, por ejemplo, no sé, salir a jugar el fútbol en los chicos, a veces en las chicas también, actividades. A ver, ¿qué más? Bueno, ahora viene lo que es el concepto de prevención, a qué se denomina prevención. La prevención es un conjunto de medidas que se adoptan con anticipación, ¿sí? Antes de que ocurra una determinada situación o para minimizar sus efectos negativos. Prevenir lo que es evitar o reducir los diversos factores que influyen para que un sujeto llegue a consumir drogas, ¿sí? Así como las consecuencias que derivan o que se derivan de este. La prevención se realiza mediante un conjunto de actividades integradas, desarrollando factores de protección, factores de seguridad y resistencia en los individuos y en la comunidad. La prevención tiene como objetivo principal la promoción de la salud, ¿sí? El cuidado y la construcción de proyectos de vida significativos, ¿sí? Trabajando sobre factores de protección para potenciarlos y factores de riesgo para disminuirlos. Ahora vamos a hablar de lo que es el contexto de desarrollo de la prevención. Bueno, hay tres tipos de contexto de desarrollo de la prevención. Uno es el sanitario, otro es el educativo y otro es la intervención comunitaria, o sea, la comunidad, en el lugar donde nosotros nos encontramos, ¿sí? En el contexto de desarrollo de prevención o preventivo en lo que es sanitario se refiere a hospitales, salas médicas, qué lugares están dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad, donde nosotros podemos recurrir, ¿sí? Si estamos en alguna situación de riesgo, es obviamente el hospital o la sala médica, como dije. En cuanto al contexto educativo, obviamente las escuelas, ¿sí? Y en cuanto a la intervención comunitaria, pueden ser lugares donde se produzcan situaciones preventivas, como por ejemplo sociedades de fomento, algún centro de formación puede ser también, ¿sí? O, ahí supongo que deben haber otros lugares más. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de prevención, ¿sí? Los tipos de prevención son tres. No, los tipos de prevención son dos, me confundí con los ejes. Los tipos de prevención son dos, inespecífica y específica, es la otra. La prevención inespecífica se centra en la promoción de espacios y estilos de vida saludables, ¿sí? Alternativas de ocio y tiempo libre, ¿sí? O sea, es como se promueven espacios, ¿sí? Que le den a esa persona una vida saludable, una vida sana, ¿sí? Fomenta la participación social y comunitaria. Se intenta generar actividades que tiendan a producir mejoras en la calidad de vida de los sujetos. En cuanto a los tipos de prevención específica, es un conjunto de estrategias que se enfocan directamente a las
causas del problema. Se enfocan en las causas del problema, directamente en las causas del problema. Bueno, es importante también llevar adelante acciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, o sea, que sean demandadas por lo que es la sociedad, como por ejemplo por padres, por diferentes instituciones sociales, por miembros de la comunidad. Es necesario hablar de lo que es la droga, el uso y el abuso de esas drogas, la prevención, cómo se previenen, ¿sí? Porque es una demanda que exige la sociedad en la que nos encontramos. Ahora vamos a hablar de los ejes. Ejes de prevención. Hay tres tipos de prevención. Primaria, o sea, ejes de prevención. Primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es la que está referida o se refiere al conjunto de actividades que se desarrollan para evitar la aparición de un problema, ¿sí? A fin de impedir o retrasar el consumo de una sustancia psicoactiva. Un ejemplo de prevención primaria son las campañas informativas, ¿sí? O la educación para la salud, ¿sí? Otro de los ejes es la prevención secundaria, que está referida a medidas y estrategias que se utilizan cuando ya se han producido los primeros contactos en el consumo de droga, con el objetivo de evitar la instauración de usos problemáticos. Un ejemplo de prevención secundaria pueden ser programas educativos, ¿sí? Específicos para grupos de riesgo. Y después está la prevención terciaria, que es aquella que se realiza cuando se ha instaurado el consumo problemático. Tiene como objetivo detener el proceso de consumo y disminuir las consecuencias de su uso. Los ejemplos de prevención terciaria pueden ser ya lugares donde se realicen tratamientos para personas con algún tipo de adicción, ¿sí? O de drogadependencia, o rehabilitación, o lugares donde se puedan reinsertar a esas personas que salen de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas o de algún tipo de adicción, ¿sí? Como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Como por ejemplo el Centro Preventivo de Adicciones, ¿sí? Hay ciertos lugares donde se dan esos tratamientos para esas personas o esa rehabilitación. Bien, ahora vamos a hablar de la escuela, y de lo que es la prevención en las escuelas, ¿sí? ¿Por qué se dice que en la escuela se debe promover la prevención o por qué es el lugar donde se promueve la prevención? Bueno, es en la escuela donde el lugar donde se promueve la prevención porque obviamente es uno de los agentes de socialización junto con la familia y el grupo de pares. Es en ella, ¿sí? Es en la escuela donde se debe continuar el proceso de socialización iniciado por la familia, ¿sí? Donde se refuerzan actitudes generadas en ella, ¿sí? En la familia o modificándola en aquellos casos en los que es necesario. Bueno, además es la escuela un lugar donde se promueve la prevención porque acompaña a los jóvenes en una etapa de maduración en la que la intervención del adulto tiene una gran incidencia. Otro de los motivos es porque a lo largo de lo que es la edad escolar los estudiantes están sometidos a cambios, ¿sí? Que los pueden exponer a múltiples riesgos, como por ejemplo lo que es el consumo de las drogas, ¿sí? Como dije, la adolescencia es una etapa muy compleja. Además, porque por la obligatoriedad de la escolarización, lo cual implica que por ella deben pasar todas las personas durante el periodo más importante de la formación de la personalidad. A medida que nosotros transitamos la adolescencia, también vamos formando nuestra personalidad, las cosas que nos gustan, las que no, formamos nuestro carácter, ¿sí? Y bueno, es en la escuela donde se debe también fomentar, ¿sí? Promover la prevención eh, de lo que es el consumo de ciertas sustancias.
Y además es un espacio ideal para detectar precozmente posibles factores de riesgo en la escuela. Y porque los docentes y otros miembros de la comunidad educativa, ya sea pueden ser preceptores, pueden ser equipo directivo, ¿sí? se convierten en agentes preventivos debido a la cercanía que tienen con los estudiantes y a su papel como modelos y a su función educadora. Con esto me refiero a que a veces los estudiantes buscan el apoyo, ¿sí? Del docente o de algún preceptor o de alguien con los que ellos se sienten en confianza para plantear alguna situación en la que están sumergidos, en la que ellos se están enfrentando. Y ustedes tienen que saber que obviamente tienen total confianza en que nosotros como miembros educativos eh, los podemos escuchar, les podemos dar buenos consejos, ¿sí? Para lo que ustedes necesiten, ¿sí? Siempre el docente va a buscar tratar de ayudarlos y de aconsejarlos lo mejor posible. Bueno, creo que queda la última diapositiva que habla de la escuela como un espacio de transformación social. Y bueno, se refiere a que en la escuela es un ámbito de contención, como dije, es un ámbito en donde a veces se genera esa confianza, ¿sí? Los adolescentes se sienten escuchados y se genera ese vínculo de confianza entre el adolescente y el docente, entre el adolescente y un preceptor o entre el adolescente y un director, ¿sí? La comunidad educativa es fundamental en el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, ya que promueven vínculos positivos entre los padres y referentes adultos significativos, trabajando con la familia y la comunidad para generar espacios más saludables e inclusivos. Bueno, y eso es todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado este videíto donde traté de explicar lo mejor que pude la prevención de lo que es el uso de las drogas, ¿sí? Los factores de riesgo a los que están ustedes a veces sometidos, sumergidos, ¿sí? Y los factores de protección. Como para resumir, quisiera que queden claro que siempre en que se encuentren en una situación de riesgo, busquen ayuda, ¿sí? Busquen a alguien que sientan de confianza, ya sea familia, ya sea algún amigo, ya sea algún adulto, algún docente. Y no se queden solos en esa situación, ¿sí? Porque hay mucha gente que a veces los quiere ayudar, permitan que esa gente los ayude y eviten el uso, ¿sí? de esas sustancias porque, como ya hemos hablado en los otros videos, generan muchos daños eh, a nivel sistema nervioso, a nivel de la persona, ¿sí? Así que espero que les haya gustado y bueno, les deseo felices vacaciones. Les mando un beso enorme, muchas gracias por su atención y por todo este vínculo que a pesar de que sea de forma virtual, hemos establecido, ¿sí? Y muchas gracias por su atención. Les mando un beso.